Este es el video de nuestra clase número 14 y la segunda clase de la parte de la unidad 2, que es las bases de datos. En este video lo que vamos a tratar son las entidades y atributos, que sería pues el inicio de cómo se empiezan a realizar las bases de datos. Lo que vamos a ver en esta presentación sería la clasificación, algunos componentes, que es lo principal en esta presentación, lo que es entidades, atributos y relaciones, la actividad que ustedes van a realizar y la bibliografía que la van a poder encontrar en Classroom. Bien, lo primero es que tenemos aquí una imagen, ¿no?, de Picasso y nos dice qué observa, ¿no? Pues pudiéramos decir una imagen abstracta. Entonces, pues nos dice que las abstracciones ayudan al programador a entender, clasificar y modelar la realidad. Mediante las abstracciones, el programador es capaz de clasificar los objetos del mundo real y modelar las interrelaciones de distintas clases, ¿no? Entonces, al nosotros hacer una observación, pues vamos a podernos dar cuenta de ciertos atributos para poder crear una clasificación. En esta diapositiva tenemos una imagen. Esta imagen pudiera ser como un mercado, un lugar donde se pueden vender frutas, comida, etcétera. Piensen detenidamente un poco en cuántas personas logran ver ustedes en la imagen, cuántos tipos de comida pueden ver ahí en la imagen. Obviamente son muchos, ¿no? No alcanzaríamos a distinguir o a contar todos. Lo mismo visualmente en persona solo contaríamos algunas, pero puede que existan más o cosas que no alcancemos a distinguir. Entonces vamos viendo la clasificación de las bases de datos. Se basa en una percepción natural del mundo, como es el caso de la imagen que tenemos del lado derecho, ¿no? Consiste en una colección de objetos. Una base de datos es básicamente eso, una colección de objetos. Estos objetos pues se les llaman pues básicos, que son las entidades y las relaciones. Cada entidad tiene un atributo. Como un ejemplo, ¿cuál sería una entidad? Algo que yo puedo englobar. Puedo englobar muchas cosas. Una entidad, un ejemplo de ello sería alumno. ¿Por qué se convierte en una entidad la parte de alumno? Porque puedo poner muchas características de él. Como ejemplo, un alumno tiene un código que sería su, vamos a decir, el campo principal, porque yo a través del código puedo buscar a cualquiera de ustedes, ¿no? O puedo obtener datos. Entonces, el campo principal de la entidad alumno es el código. De ahí puedo sacar el nombre, la carrera, sus calificaciones, materias, horario, etcétera, ¿no? Entonces, por eso se vuelve una entidad, porque puede englobar muchas cosas. Y las relaciones, pues sería hacia dónde conecta, ¿no? ¿Dónde conectaría? Pues hacia otra entidad que se va a llamar materias o calificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, no debo de poner todo en un solo lugar como lo sería una entidad, sino que tengo que ver a qué pertenece cada una de las cosas para poder hacer varias entidades y relacionarlas entre sí. Entonces, ¿qué es una entidad? Volviendo a retomar todo eso, pues pudiera ser una película de terror peruana del 2015, pero a lo que nos importa a nosotros es lo que va enfocado a bases de datos, ¿no?
Entonces, una entidad pues es un objeto distinguible de otros objetos por medio de un conjunto específico de atributos. Como ejemplo tenemos aquí una entidad que pudiera ser un objeto distinguible, ¿no? Si se fijan, pues aquí tenemos manzana, es muy diferente a Hulk, pero sí tenemos aquí como una entidad que pudiéramos decir, ¿qué entidad es esta? Pues color, ¿no? Porque de nombre o forma, claro que son diferentes. Entonces ahí tenemos, ¿no? Podemos decir que tenemos una entidad llamada color y dentro de color pues tenemos aquí una manzana y a Hulk. Obviamente son diferentes, entonces de ahí podemos crear otras entidades, ¿no? Como aquí, este ejemplo nos dice qué atributos debemos de considerar, ya sea en la A o en la B. A lo mejor pudiéramos tener el nombre, el color, tamaño, especificaciones, algunas otras. Entonces, atributos, pues básicamente son las especificaciones que debe de tener cada producto. Se fijan, son productos similares, pero con características diferentes. Y tenemos aquí que, pues, volviendo a retomar sobre lo que es una entidad, nos dice que son los objetos principales sobre los que debe recogerse información y generalmente se denotan por personas, lugares, cosas o eventos de interés. Una entidad pudiera ser también animal, que engloba muchas cosas, otra entidad pudiera ser ciudad, etcétera, ¿no? Entonces podemos sacar muchas cosas o muchos ejemplos de entidades. Tenemos aquí un ejemplo que sería en este caso el ejemplo número 2, debido a que ya hemos visto anteriormente un ejemplo. Una empresa que vende productos y desea realizar un sistema de costeo o cotizaciones, para lo cual toma listas de precios de sus proveedores y estos pueden ser nacionales o extranjeros. Los proveedores se especializan en cableado y materiales, equipo de telecom, periféricos o software. Adicionalmente, dentro de las listas de precios se tienen los productos, las principales características de estos y pues son número de la parte, descripción de unidad de medida y precio unitario. Entonces, en este ejemplo, ¿cuáles serían las entidades? La entidad sería proveedores y productos, ¿sí? Que tenemos aquí. Ahí se muestran en diferentes partes, ¿no? Proveedores y productos. Ahora tenemos un ejemplo número 3. Una empresa que se dedica a prestar servicios profesionales a un equipo de cómputo desea tener una base de datos para su negocio donde almacene la siguiente información: el ID del cliente, nombre del cliente, dirección, ciudad, cantidad de equipos con servicio, número de serie de los equipos, marca, modelo y tipo, así como el técnico que lo atendió. Entonces, ¿cuáles serían las entidades que estamos buscando? Recuerden, entidad es algo en general. Bien, las entidades, pues número 1 es cliente y equipos. Lo demás, pues son especificaciones, a lo que le llamaríamos atributos. Y número 3 tenemos una entidad técnico, ¿no? Entonces tenemos cliente, equipos y técnico. Entonces estos, entidad, recapitulando, son objetos principales sobre los que debe de recogerse información
y generalmente se denotan por personas, lugares, cosas o eventos de interés. Ahora, ¿qué es un atributo? Ya les he estado mencionando que un atributo son las especificaciones de una entidad. Según la Real Academia de la Lengua Española, pues tenemos estas denotaciones, ¿no? Que pudiera ser cada una de las cualidades o propiedades de un ser. En obras artísticas, un símbolo que denota el carácter y representación de las figuras que lo exhiben. Una función sintáctica desempeñada por síntomas, generalmente no verbales, segmento de la oración que realiza un atributo, y tradicionalmente función que desempeña el objeto y otros modificadores del sustantivo dentro del sigma nominal. También cada una de las perfecciones propias de la esencia de Dios, como su omnipotencia. Bueno, para nosotros sería una especificación de una entidad, ¿no? Entonces, los atributos se utilizan para detallar las entidades, asignándoles propiedades descriptivas tales como nombre, color y peso. Existen dos tipos de atributos que los podemos llamar como identificadores y descriptores. Los identificadores se utilizan para distinguir de una manera única cada una de las ocurrencias de una entidad, y los valores pueden tomar un atributo se conocen como dominio del atributo. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Se plantean tres ocurrencias, una sola entidad, y se indican sus atributos. Entonces, se fijan, aquí pudiéramos tener una entidad llamada a lo mejor Lego. Y dentro de ellas tenemos digamos una medida que a lo mejor y hasta esa pudiera ser nuestra entidad, ¿no? Mediano. Tenemos varias características similares. Una de ellas pues es que todos son figuras medianas, todos tienen por lo menos color azul, que es lo que más predomina, pero nombres diferentes, como este es Falcon, Steve Rogers o Winter Soldier, ¿no? Entonces tenemos ahí figuras con diferentes atributos, algunos de ellos son idénticos, pero hay alguno que es diferente. Entonces, ¿cuál sería la entidad? ¿Cuáles serían sus atributos? ¿Y cuál sería el atributo identificador? Bien, ¿cómo decimos esto de atributo identificador? Bien, el atributo identificador, como en este ejemplo, se le puso el nombre Falcon, Steve Rogers o Winter Soldier. Para bases de datos se le llama la llave primaria, primary key, ¿sí? Que esto sería el dato que yo voy a jalar, ¿no? Si yo pongo en el buscador su código, esa es la primary key para poder identificarlo ustedes. Entonces, en este caso, para este ejemplo se puso el nombre, pero pudiera tener un número de parte y pudiera ser a lo mejor más fácil utilizar esa llave primaria, un número de parte, que el nombre, pero va a depender de las personas que estén modelando la base de datos. Bien, tenemos el ejemplo 2 de nuevo. Nos dice, ¿cuáles son las entidades existentes? Pues proveedores y productos, ya lo habíamos visto. ¿Cuáles serían los atributos de dichas entidades? O sea, de proveedores y productos. Bien, tenemos que son nacionales extranjeros, tenemos especializados, número de parte, descripción, unidad de medida, precio, y tenemos con azul los atributos identificadores, nombre del proveedor,
¿Y cuál sería el dominio de nacionalidad o unidad de medida? Pues sería nacional o extranjero, o pieza, lote o bobina. En el ejemplo 3, que ya lo habíamos visto, las entidades existentes pues es cliente, equipos y técnico. ¿Cuáles serían los atributos de dichas entidades? Pues el ID del cliente, el nombre, la dirección, la ciudad, la cantidad, en este caso pues equipos con servicio, el número de serie, la marca, el modelo. ¿Y cuáles serían los atributos que identifican estos identificadores? Pues el tipo, ¿sí? Ese sería el identificador. Todos estos temas pues les van a quedar un poco más claros cuando empecemos a hacer modelos, que se llama modelo entidad relación. Este modelo entidad relación lo que hace es que nos ayude a visualizar todo esto que estamos haciendo ahorita en identificar. Entonces tenemos acerca de los atributos, pues tenemos identificadores contra descriptores, univaluados contra multivaluados, obligatorios contra opcionales y absolutos contra derivados. Sobre el tipo de los atributos, pues tenemos aquí varios tipos de atributos, como podemos encontrar string, long, boolean, date, enum o custom type, donde pudiéramos tener también fecha corta, fecha larga, booleano, cadena, enumerativo, número largo, número entero, que pues obviamente nosotros estamos poniendo aquí los nombres en inglés, pero todos estos tienen sus nombres, los estamos viendo en español y todos ellos tienen pues su nombre en inglés, ¿no? Ahora, ¿cómo pudiéramos interpretar una relación con una interrelación? Una interrelación representa la asociación del mundo real entre una o más entidades. En los enunciados, la aparición de verbos para indicarnos, en algunos casos, la existencia de una interrelación, pues las interrelaciones se caracterizarían por su nombre de relación, grado y tipo de correspondencia. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Donde nos muestra esta ficha, donde tenemos el nombre Logan, el grupo de afiliación los X-Main, su altura, su peso, su Valid Funds, wins, lows, ganados, perdidos, el porcentaje, sus archienemigos, su nickname y la fecha en cuando comenzó a aparecer, ¿no? Entonces, vamos tomando aquí algunos datos, como cuáles serían las entidades existentes, cuáles serían los atributos indicados y existe alguna relación entre las entidades. Bien, vamos viendo. Este sería el cómo lo voy a poder hacer o visualizar. Claro, ¿cuántas entidades existen? 3. ¿Me las dice aquí? Pues no, algunas no, pero sí tengo que ver a qué pertenece, ¿no? Se supone que Logan, pues vamos a decir que lo pudiéramos considerar como un héroe, por lo tanto es una entidad. Nos dice grupo de afiliación, entonces pues un grupo, pero también nos está diciendo quiénes son sus archienemigos, ¿no? O los villanos. Por lo tanto, entonces ahí describí 3. Héroe, ¿qué es lo que me está dando? Pues su nombre, su altura, su peso, las batallas, el nick y primera aparición, ¿sí? Eso es lo que nos está dando. En el grupo, pues sería poner a lo mejor el nombre del grupo, y yo aquí no pondría integrantes,
sino que pondría el nombre del grupo. A lo mejor esto sería otra entidad. Y el villano, pues también, aquí sí, nombre. ¿Qué son estas partes que están en rombos? Bueno, estas son las interrelaciones que pudiéramos decir. Un héroe pertenece a un grupo y un héroe lucha contra un villano, ¿no? Estas interrelaciones nos ayudan a interpretar estos diagramas, ¿sí? Que ya haciéndolo de forma un poco más profesional no lo necesitaría. Entonces, volvamos con el ejemplo. Si se fijan, aquí tenemos un asterisco, tenemos un 1, lo mismo acá, un asterisco y otro asterisco. ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa la correspondencia. Aquí está marcado como con un asterisco tratando de indicar que son muchos. En la siguiente clase vamos a ver un poco más claro esto, cómo se representaría de forma correcta, ¿no? Entonces, este asterisco va a representar de muchos a muchos. Como ejemplo, pudiéramos decir, muchos héroes luchan contra muchos villanos. Pero muchos héroes pertenecen solamente a un grupo. Entonces, esta relación es de muchos a muchos y esta relación es de uno a muchos. Tenemos un ejemplo número 2. Una empresa que vende productos y realiza un... Bueno, este es de los que ya habíamos visto, donde tenemos proveedores y productos. ¿Cómo lo podemos hacer aquí en el diagrama? Pues tenemos la entidad proveedor-producto. Pudiéramos tener producto 1, 2 y 3 y una interrelación, ¿sí? Que sería, pudiéramos decir, ¿no? Un proveedor vende productos. La correspondencia sería 1 aquí a muchos, o podemos tener aquí como una M, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, un proveedor vende muchos productos, perdón. Y tenemos aquí otra parte, ¿no? Modelado de entidades y atributos. Nos dicen, describe la información necesaria que requiere su modelo de negocio. De la descripción extraiga las entidades que formarán la base de datos de su modelo. Entonces, bueno, la actividad que ustedes deberán de realizar es, la van a encontrar ahí en el archivo de Word. Viene una ficha que también se la van a encontrar ahí en imagen y en el archivo de Word para que ustedes la puedan consultar. Y la